Ya ustedes lo están viendo en la pantalla. ¿Que es quién? Salomón. Salomón era hijo de quién. Y su mamá de Saber. De Saber. Fue él el hijo mayor, el del medio. ¿Cómo era Salomón? ¿Él de qué? Bueno, dice la Biblia que David tuvo muchos hijos e hijas. Pero la Biblia no especifica quién es el mayor y cuál es el menor. Pero sí vemos que los primeros 4 hijos de él, Salomón viene siendo como el tercer hijo, como dijo la hermana, en el medio. Recuerden que había uno que se sublevó cuando David estaba muy viejo para ser rey, porque él entendía que él le pertenecía el reino porque era mayor que Salomón. Pero en la Biblia Dios no se coge a la cultura humana, porque hay muchos que fueron primero y el menor fue el que dominó al grande. Ejemplo, Jacob, aunque era mellizo con Esaú salió primero. ¿Recuerdan la profecía que le agarró los pies? En el vientre había una lucha entre ellos. Caín era mayor que Abel. ¿Sí o no? Y Abel fue el de la promesa. Entonces no siempre las 12 tribus de Israel. ¿Quién fue el primer hijo de Jacob? Rubén. Pero Rubén perdió la primogenitura. ¿Por qué? Porque mancilló el honor de su padre viviendo con una concubina de Jacob. Y ahí que viene la bendición, y vienen cayendo la bendición de la tribu a Manasés y a Efraín, que eran los hijos de José, porque a Rubén se le quita. Rubén, Leví, Judá. Y así es. Miren, Salomón fue ungido y proclamado rey durante los últimos años de su padre David. Ustedes tuvo un conflicto porque uno de los hijos de David quería ser rey, pero David, Betsabé, la madre de Salomón, astutamente fue y habló con David. Dice: mira, está pasando esto, está sucediendo esto. David dice: no, tranquilo, llama a los sacerdotes, la dirigente de la iglesia, y pon que Salomón vaya y sea proclamado rey, y monte mi mula. Sí, David tenía una mula que entraba a Jerusalén. Cuando el pueblo veía a Salomón entrando en la musla o la burra de David, la gente entendía que ese era el rey. Y lo proclamó. Quien radicó a su favor la primera parte de su vida fue muy promisoria, y Dios quería que progresase en fuerza y en gloria, para que su carácter se asemejase cada vez más al carácter de Dios. Impida a su pueblo el deseo de desempeñar su cometido sagrado como depositario de la verdad divina. Todo lo que Dios le dio a los profetas, a los reyes, a todos, Dios lo hizo con el propósito de que ellos proclamaran su gloria. ¿Su qué? Era que el rey, la gente viera al rey, a Dios a través del rey y a través del profeta. Por eso el pueblo, aunque se desvió en idolatría, no conoció bien a Dios, porque la mayoría de los reyes y sacerdotes se fueron detrás de la idolatría. No proclamaron la grandeza de Dios, que era lo que Dios quería. Yo a veces me imagino que si el pueblo de Israel hubiese proclamado lo que Dios hizo, haciendo el mar rojo, dando maná, ya nosotros no hubiésemos estado en esta tierra, ya aquí tuviese venido. Pero no, se mezclaron, incluyendo a Salomón. En su juventud Salomón hizo la misma decisión que David. Durante muchos años tuvo con integridad y le dio estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Al principio de su reinado fue con su consejero de estado a Gabaón, donde todavía estaba el tabernáculo que había sido construido en el desierto, y allí, juntamente con los consejos que se habían cogido, los jefes de vida y desierto, los jueces y todos los príncipes de todo
Israel, cabeza de la casa que paterna. Es decir, al principio Salomón hizo lo mismo que hizo su padre David. Y aunque David pagó el precio de la consecuencia de su pecado, porque cayó una plaga. ¿Se recuerdan? Lo he leído en el libro de Crónicas y de Reyes, que Dios le dijo, elige cuál de las tres tú prefieres. Y es que yo prefiero caer en la mano tuya que en la mano de los hombres. Pero cuando él comete el pecado y Natán va y lo reprende, David dice una palabra que fue como una condena a sí mismo. Él dice, el que hizo eso debe pagar 4 veces por el pecado que cometió. ¿Y sabe qué? 4 hijos de David se murieron. Absalón, Amón, el que mató a Salomón, no recuerdo el nombre, usted lo ha leído en la Biblia, y no recuerdo el cual, pero le prometo que de aquí ahorita me llega a la mente. Entonces, se le murieron 4 hijos. El niño, sí debe saber. El niño del pecado, Amón, creo que el nombre del otro era Eliezer. Lo que pasa es que se parece mucho el nombre, no quiero confundirlo. El que se subió que Salomón lo mató. En fin, Arnón fue el que violó al hermano. Pero me llegó ahorita. Seguimos. Entonces, ¿qué pasó? 4 veces tragó David, magulló del palacio. Ahora bien, Salomón, aunque usted no lo entienda, esa mala influencia de David afectó a Salomón. Adonías, exactamente. Adonías, que hizo un plan macabro, que le dijo a Betsabé, dile a Salomón que la virgen que calentaba a papá me la conceda a mí para que yo me case, que yo no me he casado todavía. Pero el plan de él era que esa concubina se casara con ella, porque aunque dice la Biblia bien claro que David no tuvo relaciones con esta muchacha, pero sí representaba en ese momento la reina, entre comillas, porque ella era la que estaba con David, y él casándose con él le daba ese poder de ser rey. Entonces cuando vaya en esa vez inocentemente a contar eso a Salomón, de Salomón, tú sabes qué es lo que tiene el reino. Tú sabes que Salomón es el reino. Entonces, la influencia de David cayó en Salomón, que al principio, igual que David, empezó como muy bien. Sobre todo bien de materia terrenal, el rey deseaba sabiduría y entendimiento para realizar la obra que Dios le había dado. Miren, hay cosas que yo he hecho con personas que no la he hecho con nadie. Y una de las cosas fue la que Dios hizo con Salomón. En la Biblia no se menciona que Dios le haya preguntado a una gente que pida lo que tú quieras y yo te lo voy a conceder. Que bien, usted lo busca desde Génesis hasta el Apocalipsis y usted no va a encontrar un desafío que Dios le haya hecho a un siervo, a una sierva de Dios, diciéndole, pídeme lo que tú quieras. Y créame que si Salomón pedía lo que envié en su mente, Dios lo iba a conceder, porque Dios no miente. ¿Y qué hizo Salomón? Humilde. Miren, hermano, yo quiero que llevemos esto a reflexión. Lo voy a poner rápidamente. Los primeros 3 reyes de Israel: Saúl, David y Salomón. Los 3 empezaron muy bien. Y a veces vemos a Saúl como tan malo al final, como terminó tan mal, que nos olvidamos de Saúl al principio. Y el Saúl al principio era un hombre humilde. Yo le voy a decir una cosa: ¿usted cree que Dios iba a coger a cualquier hombre para ser su primer rey de Israel? No. Saúl se iba muy bien hasta que un día se corrompió. Lo mismo pasó con David.
iba muy bien hasta que un día que se corrompió y lo mismo pasó con Salomón. Un día empezó muy bien y también que se corrompió. Esto no es como usted empieza. Es bueno que usted empiece bien, pero es como usted que Termina. ¿Y qué le pide Salomón a Dios? Sabiduría para gobernar un pueblo tan grande, y Dios se siente contento con lo que pide. Dice, como no ha pedido la cabeza de tu enemigo. ¿Usted sabe por qué Dios dice, habla de los enemigos? Porque Salomón tenía enemigos. Y usted lo ve en el mismo libro de Crónicas y de Reyes. Simei, Adonía, todos esos eran enemigos. Y ahí Dios dice, como no ha pedido la cabeza de ninguno de ellos, ni ha pedido otro para ti, será concedido. Y le dio sabiduría. Dice en Proverbios que él compuso más. Yo a veces digo, Señor, pero revélanos algo de esos proverbios que no se escribieron de Salomón. Escribió más de 5 proverbios. Era un científico en la botánica, dice la Biblia. Sí, Dios le dio una sabiduría que vino la reina de Sabá, que cuando vio todo lo que tenía y cómo vestían sus hombres, decía, oye, yo me llevo la impresión de que lo que a mí me habían dicho no es una tercera cuarta parte de lo que yo he visto. Así fue como Dios puso a Salomón tan grande, tan poderoso sobre toda la tierra. Ahora bien, otro que nos llama a reflexión en esta noche es que mientras Dios más te da, más Dios te demanda. Mientras más tú sabes de la Biblia y tú desobedeces la cosa de Dios, más Dios que te demanda. El nombre de Jehová fue grandemente engrandecido y honrado. Se manifestó la grandeza de Jehová y los dones del cielo fueron dados y se publicó en todo Oriente, en todo el occidente, hasta más allá se fue lo que Dios había hecho con el sabio Salomón. Pero después de un amanecer muy promisorio, su vela quedó oscurecida por la apostasía. Señores, hay que meditar en esto profundamente. Como una persona que Dios se le apareció y le habló tú a tú, un hombre que hizo un templo hermosísimo, tan hermoso que cuando el pueblo judío se le acabó el exilio, había muchos viejitos que habían visto el primer templo que él hizo, y cuando vieron la estructura y la restauración del templo, empezaron a ayudar porque decían, es que no se parece al primero. El primero era hermoso, y cómo él elevó oración a Dios para que la dedicación a ese templo, y cómo Dios descendió fuego en aprobación a lo que él había orado, de lo que había servido. Pero ese hombre que era tan sabio, tan científico, cayó como en apostasía. No hay nadie que sepa más de Biblia, hermano, que no pueda caer. Yo he visto muchos hombres y mujeres promisorios dentro de la iglesia en nuestro tiempo, que hoy están en el mundo, y me da mucha pena, porque esto no es cuestión de saber mucha Biblia, hay que saber mucha Biblia, pero hay que permanecer. ¿Qué dijo Jesucristo? Permanecer en mí. Tú eres el pámpano, yo soy la vid. Tú no eres la vid, tienes que alimentarte de mí. Tienes que mantenerte humilde, conectado a mí, para que la gloria sea de Dios. Dice que fue triste, que él había sido llamado que diría amable a Jehová, el que había sido honrado por Dios con manifestación de favor divino, tan notable que su vida e integridad le dieron fama mundial. El que había ofrecido a otro a alabar al Dios de Israel, se desvió del culto de Jehová para postrarse ante los dioses como el que había hecho un templo para adorar a Jehová, ahora adora en un templo pagano. El que había llamado a honrar a Jehová, ahora honra a un Dios de piedra.
adora al que el mismo Padre en el Salmo 115 le ha dicho, no se postran delante de ellos porque tienen oído, no oyen, tienen ojo, no ven, tienen boca y no hablan. El mismo Padre que escribió el Salmo 115 ahora desobedece esa parte. Mucho cuidado con las concesiones. La situación de que nos habla este pasaje es muy triste, pues se trata de la última etapa de la caída del rey Salomón. Dice, el versículo 6 del primer libro del Rey, capítulo 11, dice, que hizo Salomón lo malo ante los ojos de ¿quién? De Dios. Hermano, cuando yo peco, no en los ojos del pastor, no en los ojos del anciano, en los ojos de ¿quién? De Dios. Porque al fin y al cabo, nosotros le vamos a rendir cuenta a Dios. Yo voy a poner un solo ejemplo para un ejemplo de lo que es los ojos de Dios. A ver, nosotros le tenemos más miedo a los ojos de los hombres que al de Dios. Yo voy a poner un ejemplo práctico y fácil. Lo voy a poner yo. Yo no hago eso, pero voy a poner yo como un ejemplo que no es real. Yo cuando salgo de aquí de la iglesia, en la esquina, compro una cerveza y la destapo y me la estoy bebiendo. Cuando yo veo a los hermanos que vienen caminando, escondo la cerveza, me escondo yo, o hago algo para que no vean la cerveza, para que los hermanos no vean viendo cerveza. Pero de los ojos de Jehová, ¿quién se esconde? Ve que le tenemos más miedo a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios. No quiero que nadie me vea haciendo nada malo, lo hago oculto, calladito. Yo digo Dios que te está mirando. Y hay un ángel anotando ahí cada cosa que hacer, hasta la palabra que decir. Cuando la Biblia usa, dale un poco para atrás. Mire hermano, cuando la Biblia usa esta expresión, ciertamente nos muestra la tristeza y la desunión de Dios ante la actitud de un siervo suyo. Miren, realmente en hebreo, cuando Dios dice que una persona hacía lo malo ante Jehová, eso causaba tristeza a Dios. Porque el nombre de Dios es honrado y Satanás se ríe. Porque cuando un siervo de Dios cae en pecado, Satanás se goza y le echa en cara a Dios. Mira cómo está tu siervo deshonrándote. O no es lo mismo que dice Job capítulo 1. Es lo mismo. Porque para Dios no hay excepción de personas. Cuando usted cae, cuando yo caigo, Dios, Satanás se burla y dice, mira a él y Pimentel, y que tu hijo que está predicando, mira cómo está en pecado. Y los ángeles y los mundos no caídos ven eso. Porque dice Pablo que nuestro diario vivir es un espectáculo para todo el mundo. Y esa palabra mundo no solamente se refiere al mundo, sino al más allá del mundo no caído, el cual ha dado su presente. Adelante. Consideramos la relación inicial entre Dios cuando el Señor se acercó a Salomón y le dijo, pide lo que quiera que yo te dé. El rey pidió sabiduría para ordenar al pueblo. ¿Cuál fue la cosa que más le dolió a Dios con Salomón? Lo mismo que pasó con Adán. El pecado, aparte de que nos separó de Dios, nos separó también de la comunión con Dios. Fácil. Cuando Eva cayó, ¿escuchó la voz de Dios primero? Sí, ¿verdad? Porque ella dijo, porque Dios ha dicho que el día que coman del árbol, morirán. Y añadió una palabra que Dios no dijo. Porque en ningún momento usted busca hasta en los escritos antiguos, Dios en ningún momento dijo de tocar, Dios habló de comer. Y Eva añadió una palabra más. Dios no coméis ni tocáis. Dios no habló de tocar. Pero Dios le había dicho eso. ¿Cuál de las dos voces escuchó Eva? La voz de Satanás. Por ende, al escuchar la voz de Satanás, rompió la comunión con Dios. El deber de Eva era, mira, yo no sé quién tú eres, yo sé que tú eres Satanás, porque dice la Señora del Señor que Dios ya le había avisado que había un enemigo y que ellos tenían que estar apercibidos. Y a Dios le dolió mucho
que Adán y Eva cortaran la comunicación con él. Lo mismo pasó con quién? Con Salomón. Mis hermanos, concluyendo ya, porque me imagino que son las 9. ¿Qué me enseña esta historia? Que nadie está excepto de caer. Cualquier persona puede caer. Cayó David, cayó Salomón, cayó Saúl, cayó Pedro, cayó Judas, y andaban con el mejor maestro, andaban con el maestro 3 años y medio y lo negó 3 veces. Los demás huyeron, cayeron. El asunto no es caer, lo bueno es que levantarse en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levantarte en el nombre de Jesús y con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo tratar de no caer, porque que a veces es el asunto, caemos. Entonces caemos en una frustración, decimos ya la vida cristiana no vale la pena seguirla, y muchos se van al mundo porque dicen, en el mundo yo tenía como más paz, porque ahora cuando yo hago algo malo siento que mi conciencia me castiga. Y no es que te castigue, es el Espíritu Santo que te está convenciendo de pecado, de que te arrepientas y vuelva otra vez a los caminos de Dios. Pero cayó, se levantó y Dios lo restauró 3 veces. Cuando le dijo, Pedro me ama, apacienta mis ovejas. Entonces yo quiero en esta noche hacer una oración. Todos de una forma u otra hemos caído. Todos. Dice Romanos 3:23 que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos de la gracia divina. Todos necesitamos del sacrificio de Cristo para seguir hacia dónde? Hacia adelante. Así que ponte sobre tus pies y vamos a orar en esta noche para que Dios nos transforme a su imagen. Si hemos caído, que nos levante y nos mantenga bien en alto hasta que Cristo venga en gloria. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor. Gracias por tu palabra en esta noche. Dice el apóstol Pablo que las escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza y para que tengamos esperanza en ella también. Enséñanos esta vida de Salomón. Enséñanos, Señor, a andar con humildad y sencillez delante de tu presencia. Que si hay orgullo, que si hay vanagloria, tú la quites de nuestras vidas y que Cristo pueda vivir en nuestros corazones. Si hemos caído o hay algún pecado que nos hace caer constantemente, Señor, queremos salvarnos. Hemos llorado muchas veces en tu presencia y no hemos podido vencer ese pecado. Pero dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creyendo en la promesa de que tú en ti somos vencedores, ponemos ese pecado en la cruz del Calvario para que tú lo claves allí y nos perdone y nos haga vida victoriosa. Bendice esta iglesia, cada hermano que está aquí presente. Tú conoces su vida, tú conoces sus necesidades. Obra en su vida de una forma poderosa. Bendice al pastor de esta iglesia, al dirigente de esta iglesia también bendícele. Ahora que vamos a partir a nuestros hogares, llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.